Telómeros. Estas son las terminaciones de nuestros cromosomas. Son unas estructuras de nucleótidos que se encuentran en los extremos de los cromosomas para mantener la estabilidad del genoma con una secuencia fija y repetida de TTAGGG que tenemos nosotros los seres humanos. Para entenderlo mejor podemos hacer dos analogías. Pensar en un cordón como si fuera el ADN y ver el extremo donde está el acetato, esa punta de plástico del final como el telómero, que está ahí para que el cordón no se deshilache, o pensarlo como una trenza y que la goma, el caucho con el que se amarra para que no se desarme, sea el telómero. Y pues con el tiempo y el uso se va desgastando. Se ha demostrado que el telómero se organiza en una estructura en bucle llamada T-loop. La estructura en bucle se forma a través de la actividad nucleótica en los extremos terminales. Esta estructura de nucleoproteína especializada funciona para formar una tapa en los extremos cromosómicos que cumplen dos funciones principales. Primero, protege los extremos de los brazos cromosómicos de mecanismos de reparación de ADN inapropiados que de otro modo podrían reconocer hebras de ADN sueltas como una ruptura de doble cadena y dar lugar a eventos de fusión cromosómica. En segundo lugar, esta estructura de cobertura evita la degradación de genes cerca del final de los brazos cromosómicos como resultado de una replicación incompleta del ADN. Tenemos que saber que cada vez que la célula se divide, los telómeros se acortan cada vez más. Por esto, un factor limitante importante en la función de los telómeros es la longitud. En las células madres, que se diferencian para generar tejido nuevo, reemplazar células dañadas, en estas células es importante que los telómeros de longitud se mantengan para asegurar una capacidad replicativa prolongada, y esto se logra a través de la acción de una enzima especializada llamada telomerasa, que es un complejo de ribonucleoproteínas hecho de una subunidad catalítica de la transcriptasa inversa de la telomerasa que sintetiza nuevas repeticiones teloméricas, lo que ayuda a alargar un poco los telómeros. Pero a pesar de la presencia de mecanismos de elongación, todavía se observa un acortamiento de los telómeros. Esto es porque el mecanismo de elongación de los telómeros se reduce cada vez más durante la diferenciación y por lo tanto son insuficientes para erradicar por completo la pérdida de telómeros. Tenemos factores que afectan a los telómeros negativamente, como son la obesidad, fumar, abusar del alcohol, el estrés y la depresión. Pero por otro lado, el nivel de actividad física, se ha encontrado telómeros más largos en aquellos que participan en niveles más altos de actividad física, que son asociados con la mejora física y psicológica. Por lo tanto, es posible que los efectos de la actividad física sobre la longitud de los telómeros esté influenciada por ese efecto positivo en el bienestar físico y mental. Otro dato es que el género depende. Es decir, que los telómeros más largos se encuentran en las mujeres adultas en comparación con los hombres, pues se cree que esto se debe a niveles más altos de estrógeno, lo que confiere propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, y se sabe que promueve la expresión de la telomerasa. Estudios han demostrado que existe cierta relación entre la longitud de los telómeros y la edad, relación que sería inversamente proporcional. Es decir, la longitud disminuye a medida que la edad cronológica del individuo aumenta, siendo en la etapa postnatal un acortamiento más pronunciado y que llega a disminuirse en la etapa adulta. Cuando la longitud de los telómeros se vuelve críticamente corta, la célula pierde su capacidad mitótica. Al perderla, también pierde la capacidad de soportar el complejo de Shelterin, complejo de 6 proteínas de unión al final del DNA telomérico, ocasionando la liberación de la acción inhibidora por parte de este sobre las vías de respuesta al daño del DNA, provocando que la célula salga del ciclo celular Ag0 para entrar en senescencia o apoptosis. Senescencia que puede ocasionar la reducción de células mitóticamente activas y la liberación de proteasas, factores de crecimiento y citocinas, los cuales pueden actuar sobre células vecinas que no están en estado de senescencia, problema que normalmente soluciona el sistema inmune. Sin embargo, la capacidad de eliminar células senescientes se va deteriorando a medida que envejece. Este cambio en la longitud de los telómeros no solo ocurre después del nacimiento, también ocurre antes, e incluso desde la unión de los gametos. En esta unión, la longitud de los telómeros se restablece para así poder dejar a la descendencia con lo suficiente para sobrevivir. Durante la etapa de ovocito y morula, la longitud de los telómeros disminuye, pero al llegar a la etapa de blastocistos, estos se alargan. Aunque se sabe muy poco del comportamiento de los telómeros durante las primeras semanas de gestación, sí se sabe que entre las semanas 6 y 7 disminuye rápidamente. Entre las semanas 8 y 11 el proceso se ralentiza y luego permanece constante hasta el nacimiento.
Longitud asociada a la de los telómeros de los padres y muy similar entre los bebés masculinos y femeninos. Y aunque en la edad adulta también pueden ser similares estas longitudes, puede ser mayor la longitud de los telómeros de las mujeres. También decir que el desgaste de los telómeros en adultos puede ser más prominente en aquellos con telómeros más largos. Ya después del nacimiento, la longitud de los telómeros empieza a disminuir. ¿Y qué pasa con los bebés prematuros? Sin importar haber nacido antes, la longitud general de los telómeros no parece acortarse significativamente al llegar a la misma edad de un bebé a término recién nacido. Ya para finalizar, el envejecimiento no es lo único que se relaciona con el desgaste de los telómeros. Existen otros factores además de ese, pero que también por consecuencia de ese cortamiento pueden hacerle perder a las células su capacidad replicativa, contribuyendo a su vez, en algunos casos, al desarrollo de enfermedades relacionadas con envejecimiento, entre otras. Ahora les vamos a hablar sobre el cáncer y su relación con los telómeros. Las diferentes formas de cáncer desarrollan alteraciones comunes, como por ejemplo la habilidad para la autosuficiencia en las señales de crecimiento, la insensibilidad a las señales que se oponen al crecimiento, la evasión de la apoptosis, angiogénesis, el potencial replicativo ilimitado, la invasión tisular y la capacidad de metástasis. Las alteraciones que promueven este crecimiento celular anormal pueden ser identificadas por técnicas de biología molecular como la mutación, deleción, amplificación, translocación y modificaciones en la expresión génica o en el nivel de metilación. El cáncer de cabeza y cuello es el sexto más común en el mundo y está relacionado a una baja supervivencia y a una alta morbilidad, siendo el cáncer oral el 40% de los cánceres de cabeza y cuello. En la actualidad tenemos diferentes técnicas de biología molecular, como ya comentamos anteriormente. Por ejemplo, tenemos la tecnología microarray, que ha descubierto 4 subtipos de carcinoma oral. La longitud de los telómeros es un importante indicador en el estudio tanto de la estabilidad cromosómica como de la actividad de la telomerasa y la capacidad proliferativa de las células, pudiendo utilizarse para el pronóstico de la malignidad en las células tumorales. Entre los métodos empleados para medir la longitud de los telómeros se encuentran los siguientes: Southern Blot, Hybridization Protection Assay, Fluorescence in situ hybridization, citrometría de flujo, reacción en cadena de la polimerasa conocida como PCR y la microscopía electrónica. La generación de un modelo de ratón deficiente en telomerasa permitió mostrar por primera vez que la telomerasa mantiene los telómeros en los organismos y que tiene un impacto directo tanto en cáncer como en envejecimiento. Así, las células deficientes en telomerasa muestran un acortamiento acelerado de los telómeros que conduce a fusiones cromosómicas de extremo a extremo. Los ratones deficientes en telomerasa también poseen una vida media más corta. Además, desarrollan prematuramente ciertas patologías asociadas a la edad. María Blasco propone un modelo basado en las células madre para ilustrar la importancia de los telómeros en los procesos de cáncer y de envejecimiento. Los compartimentos donde se albergan las células madre están enriquecidos en las células con los telómeros más largos. En los ratones jóvenes o adultos se pueden reparar las lesiones tisulares mediante la activación de las células madre que se movilizan desde sus nichos hacia la lesión. Durante este proceso, el acortamiento telomérico asociado a la división celular en las células madre se contrarresta mediante la telomerasa. A medida que los ratones envejecen, los telómeros de las células madre también se van acortando progresivamente, y cuando los ratones son viejos, los telómeros de las células madre se reducen a una longitud crítica y son reconocidos como daño en el DNA. Por tanto, se activa una respuesta de señalización de daño en el DNA mediada por P53,
que impide que las células madre se movilicen desde sus nichos, incapacitando la regeneración y provocando el envejecimiento de los tejidos. La adquisición de mutaciones que reactivan la telomerasa en combinación con mutaciones en supresores tumorales y oncogénicas resultan en la aparición de tumores. Así, en estas condiciones, los telómeros de las células madres no se acortan y se instaura un régimen de movilización constante, provocando la aparición y crecimiento de tumores. Por un lado, la ausencia de telomerasa provoca un envejecimiento temprano y por otro una menor aparición de cáncer. Esto debido a que las células, al tener telómeros siempre jóvenes, pueden multiplicarse de manera indefinida. En este orden de ideas, en los ratones en los que se sobreexpresa o hay exceso de telomerasa en los epitelios, se había observado un debilitamiento en los fenotipos de envejecimiento, pero también una mayor incidencia de cáncer. Para contrarrestar la promoción de la tumorogénesis, Blasco generó un ratón en el que la sobreexposición constitutiva de la telomerasa se produce en un contexto genético de resistencia aumentada al cáncer mediante la sobreexposición de los supresores tumorales P53, P16 y P19-ARF, el ratón Super M. En los ratones Super M se desintegran los efectos de la telomerasa en cáncer. Dicho tratamiento se denomina tratamiento génico de telomerasa, en el cual se inyectan partículas virales con el gen de la telomerasa, estimulando así la producción biológica de esta enzima. La caracterización de los ratones Super M mostró que en estos la aparición de cáncer está sensiblemente retrasada, mientras que en los ratones silvestres se detectaban cánceres a las 110 semanas de vida, y antes en los que sobreexpresan telomerasa. En los ratones Super M, los tumores aparecían alrededor de la semana 145. Estos resultados pueden ser la brecha inicial para futuros tratamientos basados en esta técnica en humanos, ya que la velocidad de acortamiento de los telómeros no solo retrasa la aparición de tumores y se alarga hasta en un 13% a la vida en los ratones, también ayuda con el tratamiento de enfermedades como la fibrosis, la cual se expresa de manera similar tanto en ratones como en humanos, ayudando a regenerar estos tejidos dañados y logrando curar este tipo de enfermedades.